Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Carlos Alberto Miranda Fernández y me dirijo a ustedes con profunda gratitud para presentar este compendio de productos de investigación que he desarrollado como parte del proceso de acreditación del doctorado en Ciencias de la Educación en el marco del plan Todo más Tesis Acreditación 2025 de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Quiero aprovechar para agradecer profundamente a la doctora Sebastiana Ponte, que me acompañó en este camino como tutora. Quiero también agradecer a mis compañeros que también están en este mismo trayecto académico, que están presentes hoy, al personal de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, sean docentes o no, pero que de alguna u otra manera apoyaron la culminación de este trabajo, y a todas aquellas personas que de una u otra manera se sintieron interesadas en ver esta presentación y que hoy nos acompañan. Este trabajo lo he denominado Deconstruyendo el laboratorio tradicional, modelo de contextualización experimental. Aquí se articula mi trayectoria profesional con una propuesta crítica y transformadora en torno a la enseñanza de la física. A lo largo de esta exposición abordaré 6 secciones: una autobiografía intencionada, el análisis de una matriz DOFA, la autosustentación del perfil de egreso del doctorado en Ciencias de la Educación, una curación de contenidos académicos seleccionados, 6 en total, y 2 ensayos académicos que concentran el núcleo argumental de mi propuesta educativa. Más que una defensa formal, esto es una oportunidad para dialogar desde lo que soy, con la comunidad académica que me ha formado y acompañado en este recorrido. Sin más preámbulos, comencemos. Y vamos a comenzar conociéndonos un poco. Les presento mi autobiografía. Todo comenzó en el año 1969. Nací en Chacao, en Venezuela. Tuve la fortuna de crecer en un hogar donde me inculcaron valores de la responsabilidad, del trabajo, de la solidaridad. Esos valores que forjan y forjaron el ser que hoy soy. Desde muy pequeño, desde mi infancia, la curiosidad y el espíritu observador marcaron mi manera de comprender el mundo. Se despertó en mí esa curiosidad innata. Me gustaba ver, observar, desde anuncios de publicidad, la lógica en la que estaban hechos, si tenían errores. Cuando salía al patio y veía un animal extraño, lo agarraba y se lo llevaba a mi mamá para preguntarle qué animal era. Eh, Siempre estaba esa curiosidad que, sin yo saberlo, quizás allí estaba empezando ese niño observador científico que, que en adelante iba a forjar ese futuro docente que soy. Luego pasamos a la adolescencia, donde, bueno, como todo joven, tuve que superar muchos desafíos sociales, académicos, y económicos. Eh, Tuve la fortuna de en el liceo tener el acompañamiento de 2 grandes profesores que fueron los que me inculcaron la pasión por la ciencia experimental. Me motivaron a inscribirme en el Club de Ciencias del liceo y a través de eso, pues, se despertó en mí esa confianza y ese amor por la enseñanza y por la ciencia. Al salir del liceo, graduado ya de bachiller, empecé a estudiar informática y se dio un vuelco en mi vida cuando una amiga, una compañera, me pidió hacer una suplencia de 2 meses en unas horas de matemática en un colegio. Y bueno, esos 2 meses se convirtieron en casi 10 años de servicio en ese colegio. Por supuesto, bueno, esto llevó a que tuve que formalizar mi formación como profesor para poder seguir ejerciendo como docente en el aula. En el 2005, egreso de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en su Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez, como profesor mención en física.
Este hito marcó el inicio de mi carrera como docente universitario, pues ese mismo año que me gradué, concursé para un cargo de docente en ese mismo instituto. Allí comencé mi carrera como formador de formadores. También hice una maestría en enseñanza de la ciencia, en enseñanza de la física, y como profesor universitario. Luego en esa maestría consolidé un enfoque pedagógico centrado en el trabajo experimental y contextual. Desarrollé en mi trayecto académico proyectos. Uno de los más importantes, el proyecto Conciencia, que era un proyecto que estaba dedicado a acercar las ciencias a las comunidades venezolanas más vulnerables. Ese proyecto estuvo en el marco de la misión Ciencias del Ministerio de Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, como todo en mi vida, no es lineal, sino que es recursivo, voy y vengo. Empecé en el 2016 a hacer un doctorado en la UNEFA, un doctorado en innovación educativa, y justo cuando estaba terminando la parte académica, fui invitado por unos amigos de la Universidad Nacional de Córdoba a formar parte del proyecto de investigación Nexos. Es un proyecto de investigación que busca la articulación de la educación secundaria y la universidad. Al leer el proyecto me enamoré de él inmediatamente dije que sí. Y bueno, desde el año 2018, algo que iba a ser por 2 años, se convirtieron ya en 7 años de articulación entre la educación secundaria y universitaria acá en Córdoba, Argentina. Pero bueno, como de investigación no se vive solamente, tuve que retomar trabajos en un colegio, en enseñanza secundaria, y en el 2020 también comencé o opté o concursé para un cargo de profesor en un profesorado, de profesorado de física, profesorado en el Instituto Superior Simón Bolívar, y allí pues estoy trabajando y sigo con ese compromiso renovado para mejorar la educación en física. Y bueno, como lo dice ahora, la historia no termina aquí, la historia continúa. De cara al futuro aspiro a seguir consolidando propuestas pedagógicas que integren la física experimental con contextos contextuales, culturales y sociales, formando docentes que inspiren nuevas generaciones y que contribuyan a una educación liberadora y comprometida con justicia social. Entonces, como pueden ver, a lo largo de mi vida he recorrido diversos espacios educativos, tanto en Venezuela como en Argentina. Mi formación me ha llevado a trazar un recorrido que me trajo hasta el modelo de contextualización experimental que hoy les voy a presentar. Y esta autobiografía no es una cronología, es la narración sentipensada de cómo mi historia personal se transformó en una propuesta educativa crítica, humanística y situada. Les dejo esta historieta que creé para un poco resumir la autobiografía que les acabo de contar. Si la quieren ver en detenimiento, pueden detener el video y leerla. Nosotros continuamos. Ok. Pasamos entonces al análisis de la matriz DOFA. Esta matriz DOFA de mi perfil profesional fue un ejercicio, fue hacer un ejercicio profundo de reconocimiento de las fortalezas, de las debilidades, de las oportunidades y de las amenazas que se dan en torno a lo que fue o lo que es mi perfil profesional. Entre mis fortalezas destaco una experiencia de más de 30 años en docencia y en formación de formadores, una sólida base investigativa y un enfoque humanista. Las oportunidades emergen de la posibilidad de participación en redes latinoamericanas, programas como Nexos y este propio doctorado, que me invitan a seguir contribuyendo con una perspectiva crítica a mejorar la enseñanza, y en específico la enseñanza de la física. Reconozco también que tengo debilidades, por ejemplo, la postergación
de la culminación de mi tesis doctoral, eh, los efectos de la alta carga laboral en mi ritmo académico y algo que reconozco que tengo como debilidad, que es muy importante superarla, es la escasa documentación y sistematización del trabajo que vengo haciendo tanto en la secundaria como en el profesorado. Creo que necesito documentar y sistematizar más las experiencias que estoy trabajando con estos dos grupos. Finalmente, como todo ser humano, afronto amenazas como la inestabilidad institucional o la desvalorización de los saberes pedagógicos y más aún también la desvalorización de la carrera docente. Creo que a pesar de que estamos infravalorados, debemos seguir luchando porque le den el valor de la importancia que tiene la carrera docente para la sociedad. Bueno, sin embargo, como afirma Nietzsche, esta vida tendrás que vivirla otra vez. Yo me reconozco como un sujeto que está en constante reconstrucción. Esta matriz que les presento ahora de manera ya general es una herramienta para fortalecer mi incidencia educativa. Los invito a, si quieren verla en profundidad, a que pausen el video y puedan leerla completa. Continuamos con el perfil de egreso del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El perfil de egreso de este doctorado nos señala, por ejemplo, algunos puntos, como por ejemplo, que el egresado profundiza a través de estudios en el campo de la educación la interpretación de contextos de la realidad nacional, latinoamericana y mundial. Desarrolla investigaciones en el campo de la educación, participa activa y consciente y solidariamente en la construcción de las transformaciones educativas, interactúa de manera autónoma y colaborativa en líneas y proyectos de investigación. Bueno, acá les dejo el enlace para que puedan ver de la misma página de la universidad el perfil de egreso de este doctorado. Bien, este compendio refleja una coherencia directa con el perfil del egresado, ya que a lo largo de mi trayectoria he contribuido con una producción académica, proyectos de investigación y docencia en distintas escalas y geografías. Mis estudios en el doctorado de la UNEFA, la maestría en enseñanza de la física, la participación en programas de articulación como Nexos y proyectos de divulgación científica como Conciencia, no solo cumplen con los componentes del programa de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, sino que han sido escenarios donde construir saberes colectivos, prácticos, transdisciplinarios y emancipadores. La propuesta de modelo de contextualización experimental, MOSEC, que más adelante les voy a presentar, es una muestra concreta de cómo mis prácticas educativas se enmarcan en una visión crítica, ambientalmente sensible y situada, tal como lo plantea el perfil de egreso de este doctorado. Y ahora veamos el siguiente producto. Continuamos con la curación de contenidos. La curación de contenidos fue una herramienta que me permitió seleccionar, reelaborar y compartir 6 producciones académicas vinculadas a mi línea de investigación. En las 2 primeras establecí puentes entre el trabajo experimental y el pensamiento de Simón Rodríguez y la andragogía. La tercera y cuarta curación me permitieron analizar el estado actual y las nuevas tendencias en la enseñanza de la física vinculadas a la transición entre la educación secundaria y la educación universitaria. La quinta curación indagó en investigaciones de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez que comparten problemas similares al mío, reforzando así el anclaje institucional. Y finalmente, la sexta curación presentó por primera vez mi propuesta pedagógica, el modelo de contextualización experimental, MOSEC, una herramienta concreta que aborda los desafíos de la enseñanza de la física en contextos latinoamericanos.
Estas curaciones no fueron solo materiales digitales, fueron espacios de debate, de interacción, validación colectiva, en los que participé activamente a través de redes sociales, como el Instagram y el Facebook. Constituyen evidencias de una práctica investigativa situada y abierta. Les dejo como ejemplo la curación número uno, la podemos ver acá, está en el Instagram, vemos la curación número uno, que en su momento tuvo 43 me gustas y tuvo algunos comentarios bastante interesantes, como por ejemplo el de Zambrano Luisa, que dice: gracias Carlos por esta reflexión que nos lleva a la discusión sobre la colonialidad del saber en el aula, que implica solo la repetición sin contexto, negando una verdadera experimentación que deje reales experiencias y produzcan aprendizajes significativos y conocimiento. Muy bien, sigue así. Ese es uno de los tantos comentarios que hubo en esta primera curación. Volvemos a la presentación para continuar. Continuamos entonces con la presentación de lo que fue mi primer ensayo académico, que lo titulé Puentes Invisibles, tejiendo vínculos entre la secundaria y la universidad. Este primer ensayo aborda una problemática persistente en América Latina: la elevada deserción estudiantil en el primer año universitario. En países como Venezuela, este se agrava por las condiciones socioeconómicas, la desigualdad que hay en gran parte de la población y una marcada discontinuidad entre la educación secundaria y la educación universitaria. Desde una mirada crítica y contextualizada, sostengo que la articulación educativa no es un simple ajuste curricular, sino un puente necesario para garantizar trayectorias fluidas. Me apoyé teóricamente en Paulo Freire, quien aboga por una educación dialógica y emancipadora, y en Ana María Escurra, con su noción de inclusión excluyente. A partir de mi experiencia como docente investigador en el programa Nexos de la Universidad Nacional de Córdoba, analizo un modelo concreto de vinculación efectiva. Este programa contempla tres trayectos claves: la terminalidad del nivel medio, el puente hacia la universidad y la construcción de la identidad universitaria. Un elemento fundamental que se desarrolló en este ensayo es la noción de sujeto transicional. Ese estudiante que se mueve entre dos mundos, con demasiadas emociones, eh, demandas académicas y sociales muy complejas. El programa Nexos los acompaña desde el último año de secundaria hasta su inserción en la vida universitaria, mediante tutorías, materiales educativos y actividades grupales y colectivas que los ayudan a adquirir, pues, y a superar todas esas demandas que anteriormente señalé. En el ensayo, sostengo que la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, desde su enfoque andragógico, puede adaptar modelos como el de Nexus, consolidando acciones concretas de articulación interinstitucional. Concluyo planteando que la articulación educativa no debe ser un acto administrativo, sino una política pública, crítica, contextualizada y participativa, que repare brechas estructurales en clave de justicia educativa. Acá le voy a ir presentando algunos de los esquemas que eh, realicé de este primer ensayo. Pues lo que queremos con este proyecto es superar las barreras educativas, pasar de una educación excluyente a una educación inclusiva, guiando a los estudiantes a nuevos entornos, eliminando barreras estructurales y culturales y dando oportunidades iguales a todos para el éxito. El programa Nexos, un poco estos son los pilares y las estrategias del programa Nexos de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Tenemos un trabajo colaborativo interinstitucional entre escuelas, docentes y facultades, Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Universitaria.
el acompañamiento en la transición educativa, donde el estudiante debe tomar decisiones cruciales y, por supuesto, debe tener un apoyo personalizado. La adaptación a contextos cambiantes. El programa se adaptó a la pandemia, a los problemas socioeconómicos. Siempre estuvo en un marco de adaptación. La inclusión y la equidad, dando igualdad de oportunidades desde los sectores más vulnerables hasta los sectores más pudientes. O sea, aquí eh, no se hizo una separación, no se excluyó a nadie, se trabajó con toda la población. Y el fortalecimiento de las trayectorias educativas, pues, como lo dije anteriormente, el proyecto se divide como en tres grandes etapas: el trayecto terminalidad, el trayecto puente, que es ese engranaje entre secundaria y universidad, y el trayecto identidad de pertenencia, donde el estudiante construye la identidad universitaria en ese primer año académico que debe transcurrir. El sujeto transicional, que es ese estudiante que está pasando de un nivel a otro, por supuesto que, como lo dije también anteriormente, está superando muchos desafíos en esta etapa. Desafíos académicos, desafíos emocionales, desafíos sociales, culturales, socioeconómicos, y bueno, debe tener un tutor que debe tener un rol muy específico para apoyar y orientar en todo este proceso de transición por el cual está pasando o están pasando dichos estudiantes. ¿Cuál es el impacto y el desafío de Nexos? El impacto es, bueno, mejorar la articulación, que se den esas mejoras y esa colaboración interinstitucional para que esa articulación sea lo más amigable posible, mejorar las prácticas docentes, modernizar los enfoques y los métodos pedagógicos, tanto en los docentes de secundaria como en los docentes del primer año de educación universitaria. Y por supuesto, bueno, garantizar la sostenibilidad, ampliar el alcance y el financiamiento del programa para que éste pueda seguir funcionando y pueda seguir dando y arrojando los frutos que hasta hoy, desde el 2018, está dando. Y ya para ir cerrando, bueno, el ciclo de articulación educativa del programa Nexos es adaptar al contexto, implementar actividades conjuntas entre los dos sistemas, garantizar trayectorias fluidas entre los dos sistemas y, bueno, liderar el cambio paradigmático, el paradigma o los paradigmas de la educación secundaria y de la educación universitaria, hacer un cambio y lograr que esos paradigmas engranen y no se dé esa separación y se pueda dar la articulación efectiva entre estos dos sistemas. Y ahora continuamos con el ensayo académico número 2. Este segundo ensayo, que hemos titulado Fuentes de aprendizaje, el modelo para la contextualización experimental como eje de vinculación educativa en física, se vincula estrechamente con el anterior, pero este se sitúa en el aula de ciencias específicamente, en la enseñanza de la física. Propongo un modelo pedagógico innovador, el modelo de contextualización experimental que hemos denominado MOSEC, diseñado para hacer de la física una experiencia significativa, situada y transformadora. El MOSEC se sustenta en teorías educativas, como el constructivismo, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en la indagación científica. Este modelo está compuesto por 5 fases: la selección del contexto, la identificación de conceptos físicos, el diseño experimental, la experimentación y el análisis, y por último, la reflexión y la aplicación. Cada fase promueve la conexión entre los contenidos escolares y los saberes del contexto.
Este ensayo demuestra cómo este modelo permite al estudiante pasar de ser receptor pasivo a ser constructor activo de conocimiento, diseñando experimentos con materiales accesibles, resolviendo problemas sociales, locales, como optimizar, por ejemplo, la fermentación del cacao o optimizar el uso de la energía eléctrica usando este, artefactos que consuman menos electricidad que otros, etcétera. Y desarrollando competencias científicas esenciales. A su vez, evidencia como el MOXE construye o contribuye a la articulación secundaria universidad, ya que promueve habilidades como la autonomía, el pensamiento crítico y la alfabetización científica, que preparan a los estudiantes para el desafío de la educación superior. También analizo los desafíos que enfrenta este modelo, como la formación docente. Para nadie es un secreto que los docentes no están formados en muchos docentes no están formados en la parte experimental y mucho menos en la parte experimental contextualizada. La brecha tecnológica, el acceso a la tecnología, la falta de infraestructura, la desalineación de las políticas educativas entre los diferentes sistemas educativos. Y entonces, bueno, proponemos nosotros estrategias concretas para su implementación gradual. ¿Qué impacto esperamos nosotros entonces? Una reducción de la deserción, un aumento de las inscripciones en carreras científicas, la equidad educativa, ya que no se beneficia solamente a los estudiantes de altos ingresos, sino que las comunidades actualmente marginadas, la transformación de la física, de la enseñanza de la física y la formación de ciudadanos críticos y que contribuyan al desarrollo sostenible de sus comunidades. En definitiva, el MOSEC no es solo una propuesta didáctica, sino una apuesta política por una enseñanza de la física más justa, inclusiva y empoderadora. Este convenio representa una síntesis de vida, de experiencia y de compromiso ético con la educación. No se trata solo de cumplir con un requisito académico, sino de dejar una huella en el campo educativo al que pertenece. Como decía Simón Rodríguez, enseñad y tendréis quien os enseñe. Aprended y tendréis con quien aprender. Este trabajo es una invitación a seguir aprendiendo colectivamente y a construir puentes visibles e invisibles que permitan a nuestros estudiantes acceder a una educación científica significativa y emancipadora. Muchas gracias a este jurado y a quienes me acompañaron durante este trayecto. Quiero cerrar con esta frase que muchos le atribuyen a Einstein, pero que no hay evidencia bibliográfica que señale que él la dijo, pero que me parece pertinente para cerrar. Si hacemos siempre lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. Este es solo el comienzo de nuevos desafíos. Muchas gracias.